Bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 11 de las leyes de Nizkei Mamón, de los daños causados por la propiedad de uno. Un capítulo corto con 13 alajot. Vamos a ver, continuando lo que vimos ayer. Ayer estudiamos que cuando un animal mío mata a una persona, Hasu Shalom, entonces aparte de que el animal hay que apedrarlo, el dueño del animal tiene que pagar como a modo de expiación, tiene que pagar el valor de la persona de la cual mató. Obviamente sabemos que la vida de una persona no tiene valor monetario, es infinito el valor, pero está también, de alguna manera sí se puede medir, y eso es cuánto esta persona vale en el mercado. O sea, cuando se vende como esclavo, distintas personas tienen distintos valores, dependiendo de la edad, dependiendo si son hombre o mujer, y cuán fuertes son, y cuál es la apariencia de su cuerpo, etcétera. Entonces ese es un valor que más que nada es simbólico y es como sirve como expiación para aquella persona que es culpable por ese daño causado por su animal. Y ahora vamos a ver cómo es exactamente cómo se mide este valor y a quién hay que pagárselo, etcétera. Todo acerca de esta transacción monetaria que tiene que venir después de la matanza de una persona por el animal de uno. Dice Rambam así: Perek Echad Asar, las leyes de Nizkei Mamón, capítulo 11. Dice el Rambam así: Alajales. Kama hua kofer, ¿cuánto es este dinero de expiación? Dice que uno tiene que pagar aunque se está expiando a uno mismo. ¿Sí? Si el animal de Rubén mató a Shimón, entonces aunque la expiación es una expiación para Rubén, no obstante tiene que pagar el dinero que vale Shimón, que valió Shimón antes que fue matado. Shenemar, como dice en el pasuk, Benatan pidion nafsho kechol asher yushat alav, dice en Éxodo 21:30, y él tiene que dar el dinero para expiar a su alma la cantidad que es impuesta sobre él. O sea que la corte decide cuánto es el dinero, ¿sí? Y un segundito, por favor. Vamos a ver algo importante acá. Perdón. Ok. Sí, perdón. Entonces, aprende ese pasú que la corte tiene que estimar el valor de la persona que fue matada y imponer ese costo sobre el dueño del animal matador. Descofer Abadim, ¿cuánto es el dinero que uno tiene que pagar para matar por su animal que mató a un esclavo? Dice, Ben Dolim Ben Tanim, no importa si fue un esclavo mayor o menor de edad. Ben Harim Ben Ekevot, no importa si fue un esclavo o una esclava. Hu haknas akatsu betorash loshim sela kesev yafe. Es el castigo, o sea, es el dinero de multa, la multa estipulada en la Torá claramente con respecto a el dinero que uno tiene que pagar cuando mata a un esclavo, y esos son 30 monedas de sela de plata pura.
Ben shaya evet shave mea mane, ben she'eno shave elo dinar, no importa si este esclavo tenía un valor en el mercado de 100 mané, o no importa si tenía solo de un dinar, o sea, mucho más o mucho menos. Hay una suma fija que está estipulada exactamente y claramente en la Torá, que en cualquier caso que uno causa la muerte de un esclavo, tiene que pagar esa suma, los 30 slaim de plata pura, a los dueños. Y todo esclavo que está prácticamente liberado ya, solo lo único que falta es el contrato de liberación que tiene que firmar el dueño. Entonces tal esclavo no está considerado como un esclavo, ya está considerado como libre, porque ya el dueño no tiene control sobre él, como quien dice. Por lo tanto, en ese caso, si el animal de uno mató a un esclavo en ese estatus, no tiene que pagar este dinero que acabamos de mencionar. Leminot nina kofer. Ahora, en todos los casos, ¿a quién es que se le da este dinero? ¿Se lo da a la corte? ¿Se lo da a los parientes? Dice, ¿a quién se le da el dinero cuando el animal de uno mata a otro? Dice, liorshea nerak. Se lo dan a los heredores de la persona matada, la persona muerta. Vime miti ya kofer liorshea me había veno lebal. Y en el caso que el animal mató a una mujer, no se le da el dinero al esposo, sino se le da a los heredores de la parte del padre de la mujer. Obviamente, si la mujer tiene hijos, se da el dinero a los hijos. La razón por qué no se le da al esposo es porque aunque el esposo hereda a la mujer en la mayoría de los casos, eso solo con el dinero que le pertenecía a la mujer durante su vida. En este caso, este es un dinero que vino por consecuencia de la muerte de la mujer, que obviamente vino después de la vida de la mujer. ¿Qué pasa en el caso que el animal de uno mató a una persona que era media esclava y media persona libre? ¿Cómo es eso? Como vimos varias veces, eso puede pasar, por ejemplo, en un caso que un esclavo tiene dos amos y un amo lo liberó. Entonces esta persona es medio libre y medio esclavo, porque es esclavo de uno, pero siendo que su otro amo lo liberó, entonces tiene parte de él, ya es una persona liberada. Entonces, ¿qué pasa si mató a tal persona? Noten hatzi knas le rabó, entonces da la mitad del knas, la mitad de esta multa, se la da al amo, que todavía es amo de este esclavo, y la otra mitad habría que darlo, pero no hay a quien dárselo. Siendo que no hay a quien dárselo, entonces no se lo da. ¿Sí? Porque no tiene herederos los esclavos, por lo tanto no hay quien dárselo. Ok, seguimos. Halajá Gimel. Un toro que corneó a una mujer embarazada y eso causó que los fetos salieron, obviamente muertos. Aunque este es un toro que es no es un toro manso, sino que es un toro ferroso, ¿sí? Que ya sabemos que es un toro corneador. Dice Abalim Turim Midmei Vladot, los dueños no tienen que pagar por la muerte de los fetos. ¿Por qué? Porque aunque los fetos tienen un estatus de vida bastante importante, de acuerdo a la Torá, no obstante, en este caso no tienen que pagar, porque porque la Torá claramente solo obliga a uno a pagar por el valor de los fetos en el caso que causó su muerte, en el caso de una persona, y no en el caso de un animal. Halajá Dalet, Nagach Shifcha Viatsuy Aldea, en el caso que corneó a una esclava, y esa una esclava embarazada, y causó que los fetos se mueran. Meshalem Dmei Vladot, en ese caso sí tiene que pagar por los fetos de la esclava, porque en estos casos la esclava está considerado como
un objeto, como algo monetario que le pertenece a los dueños. Por lo tanto, en este caso está considerado como causó un daño monetario a los dueños. En ese caso, tiene que pagar como si hubiese corneado un animal que estaba preñado y perdió a la cría. Vima ya tam, meshalem hatzit me vladot me gufo, y en el caso que era tam, en el caso que este no era un animal corneador, sino que era un animal manso, tiene que pagar la mitad del daño monetario que causó. Que chacha mi notar cómo es que se estipula, cómo es que se estima el valor de la esclava. Dice así: Omdim kama ita shivhazu shavek shaeta muberes de kama hishaveata no tiene valor pjat o hetziav. En el caso muy simple se estima cuánto es que valía una esclava embarazada y cuánto es que vale ahora que no está embarazada. Y ese valor, esa diferencia en el valor, tiene que ir y pagárselo a los dueños. En el caso que era Muad, tiene que pagar el valor completo. Ahí va, tiene que pagar la diferencia. En el caso que era Tam, tiene que pagar la mitad de ese valor. Dime mita shivha, meshalema kofer akatsuba torah bilvad, como shebiarnu. Y si mata no solo a los fetos, sino también a la mujer misma, la esclava, entonces tiene que pagar la cantidad completa, como mencionamos antes, o sea, la cantidad completa del knas, de la multa, como mencionamos anteriormente. Un toro que tuvo intención, como vimos anteriormente en capítulos previos, tuvo intención de cornear un animal y terminó corneando a una persona. Aunque en el caso que hubiese matado a la persona está exento, como dijimos antes, porque su intención no fue el toro sino la persona. Im javal bo hayav benezek. Si lo dañó, en este caso sí tiene que pagar por el daño. O sea, aunque no tiene que pagar por la muerte, pero por el daño sí tiene que pagar. Vim tamu, y si es un animal manso, entonces tiene que pagar Meshalem Hatzinezek Megufo, tiene que pagar la mitad del dinero comparado a su valor. Vi Muad Nezek Shalem, en el caso que es Muad, que es un animal que ya tiene una trayectoria de dañar, tiene que pagar el dinero completo. Alajaz Zain, Shortam Shemit Veizik, un toro manso que mató a un hombre y después causó daño, o sea, causó daño a otro hombre o a otro animal. Danino tot dinene fashot, ven danino tot dinene mamenot. En ese caso, se lo trata solo por los daños de vida que hizo. O sea, se lo mata el animal. Y siendo que esos son más severos que los daños, obviamente, monetarios que causó. Un muad shemit veizik, y un toro muad, un toro corneador, que mató y también dañó. Danino tot dinene mamenot, danino tot dinene fashot. Primero se lo juzga monetariamente y después se lo juzga penalmente. En el caso que lo juzgaron primero por sus daños de muerte, hay que volver a juzgarlo por los daños monetarios y después de vuelta por los daños de muerte. ¿Y cómo es que se colecta este dinero? Dice se saca el dinero de que este animal va a procesar, o sea, el dinero que va a traer a los dueños este animal, hasta que se lo mate, se saca de ahí. O sea, una vez que se lo juzga a este animal, la corte toma posesión del animal y alquila este animal, y con el dinero que ellos reciben por el alquiler de este animal, pagan por los daños. O sea, ¿y por qué se hace este proceso? Porque una vez que el animal ya fue juzgado a ser apedrado, entonces ahí ya los dueños no pueden, no tienen posesión sobre el animal.
entonces la corte hace eso. Si en el caso mencionado, el animal fue condenado a la muerte y después se escapó, entonces no se pagan los daños monetarios que hizo porque no hay de dónde sacar ese valor monetario. Alajate, un toro que mató a una persona y después los dueños lo donaron al templo. Dice que eso no es una donación válida. La gente mifkiru en mufkar, y así también si se dieron, o sea, si dieron, no sé cómo se dice, es una de las palabras que nunca sé, hefker, ¿cómo se dice hefker? Cuando se deja libre de dueño. Si uno dice acá, este mouse que tengo acá es hefker, lo puede agarrar cualquiera. Entonces dice que en el caso que los dueños lo hicieron hefker el animal, después que mató a alguien, el animal no es hefker. Mejor, mejor si lo vendieron, no está vendido. Si lo devolvieron, si devolvió el cuidador a los dueños, no está considerado devolvido. Si lo faenaron, la carne está prohibida tener beneficio de ella. Cuando decimos esto, una vez que ya fue condenado a la muerte. Pero en el caso antes de que fue condenado a la muerte, entonces ahí todos esos procesos que dijimos antes que no tienen efecto, sí tienen efecto. O sea, si lo donó al templo es una donación, si lo hizo hefker es hefker, si lo vendió es una venta, si los cuidadores lo devolvieron a los dueños es una devolución, y si lo faenaron antes que fue condenado, su carne está permitida usufructuar de ella. Al-Hayut, Shor shelo nikmar dino shenitarev beshvarim acherim kulam turin, lefi she'en gomrim dino shel shor elo bifnei ashor kedina adam. Un toro que antes que se pudo condenar a la muerte, antes que se pudo completar el juicio, se mezcló con otros toros, entonces todos los toros están exentos, porque los toros en este caso son así como las personas y hay que juzgarlo enfrente al toro, y cuando no se sabe cuál es, así como si una persona se mezcla con otras, no se puede juzgar a todos, entonces así también se mezcló y ya está. Pero en el caso que una vez que ya fue condenado, ya fue dado el veredicto, ahí se mezcló, dice el Rambam, inclusive si se mezcló con 1000, todos hay que matar todos los toros. ¿Por qué? Porque en este caso no se mezcla, no se anula. Un animal vivo no se anula. Un animal muerto entonces es carne, entonces mucho pedazo de carne. Pero un animal vivo tiene su identidad, entonces no se anula entre muchos. Y se entierran a todos los animales. Y está prohibido tener beneficios de ellos, como está permitido tener beneficio de todos los animales que son apedrados. Una vaca embarazada, una vaca preñada que corneó a una persona y lo mató a la persona. Así también como cualquier animal que se hizo una verá con ella, por ejemplo uno que usó un animal para hacer abodazará, para hacer idolatría, etc. Entonces el feto hasta que no salga de la madre está considerado como parte de la madre y todas las consecuencias que le vienen a la madre, o sea, si es apedrada, etc., también es el destino del feto. En el caso que corneó la vaca y mató a una persona y después quedó embarazada, si quedó embarazada después de que se dio el veredicto sí quedó embarazada antes que se dio el veredicto y tuvo cría antes que se terminó el veredicto, entonces el feto está exento. Pero si nació después que ya se le dio el veredicto, entonces ahí el feto comparte el mismo destino que la madre.
Shobar Yerejimohu, porque el feto era parte de la madre. Veim nit arev ladze bajarim consinet kulam bejipa achamutu sham. Y en el caso que se mezcló, en el caso que salió después que se dio veredicto y se mezcló, entonces en ese caso se dejan a los animales encerrados hasta que se mueran, o sea, que se mueran naturalmente, porque no se sabe cuál es cuál. Alajá Yud Gimel, Shor Haniskal Shehuzamu Eidav. ¿Qué pasa si un toro que fue ¿cómo se dice? Sentence. Fue condenado a la muerte, que los testigos, vinieron un grupo de testigos, después que fue condenado a la muerte, vinieron un grupo de testigos y dijeron que estos testigos que dieron testimonio acerca de el acto que hizo este toro, el acto por el cual la corte lo condenó a la muerte, vinieron esos testigos y dijeron, el primer grupo de testigos son testigos falsos, estuvieron con nosotros en el momento que ellos dicen que estaban en otro lado. Ellos dicen, el grupo A, están dando testimonio. ¿Sí? El grupo A está dando testimonio que ellos vieron que este toro corneó a ese hombre y lo mató el día domingo 14 de mayo en Buenos Aires a las 10 de la mañana, hora local. Esos testigos estuvieron con nosotros el 14 de mayo a las 10 de la mañana, hora Buenos Aires, en Madrid. Entonces son testigos falsos. ¿Qué pasa? Entonces, generalmente cuando testigos dicen testimonio falso, la ley es que se le hace a los testigos lo que ellos querían hacerle a la persona a la cual atestiguaron en contra. O sea, si los testigos vienen y dicen que tal persona merece la pena de muerte porque hizo tal y tal cosa, y después vienen otro grupo de testigos y dicen que estos testigos están mintiendo y tenemos prueba, entonces se le da el castigo a los testigos, el mismo castigo que ellos querían causar a la persona. ¿Qué pasa en este caso? Dice, dice, todo aquel que quiere apropiarse de este toro lo puede hacer, porque ya no le pertenece más a los dueños. Ya no le pertenece más a los dueños. ¿Sí? O sea, ya no le pertenece más a los dueños, porque los dueños ya se dieron por vencidos, porque el primer testimonio causó de que ellos den su dueñazgo de su animal para el público, ya no les más, por lo tanto, ahora cualquiera puede agarrar al toro porque es público. Pero en el caso que dieron testimonio de que los dueños sodomizaron a este animal, entonces en ese caso le sigue perteneciendo a los dueños. ¿Por qué? Porque en ese caso el dueño sabe que él no sodomizó a este animal, porque es algo entre él y el animal. En el caso que vienen testigos y dicen que este animal fue y corneó tal y tal día, entonces el dueño no estaba ahí y no tiene cómo comprobar de que no es un hecho. Pero en este caso, aunque hay testigos, él personalmente sabe de que esto es una mentira. Por lo tanto, nunca se dio por vencido, nunca dio su propiedad, ¿cómo se dice? Su dueño, su empadronamiento de este animal, y por lo tanto siempre le pertenecía a él. Bareu me'achel le'azmim lo hifkir. ¿Sí? Y él estaba esperando, estaba planeando de que otros testigos vengan para comprobar de que estos primeros testigos eran falsos. Por lo tanto, nunca dio las esperanzas y por lo tanto siempre le pertenece a él. Con esto concluimos el shiur de hoy, el capítulo 11 de las leyes de Niskei Mamón. Mañana, si Dios quiere, vamos a empezar otro tema interesante, o sea, en las leyes de Niskei Mamón, el capítulo 12,
pero vamos a tratar sobre el daño causado por el pozo de uno y todas aquellas cosas que están consideradas pozo. ¿Sí? Hoy vimos acerca de hasta estos días estamos viendo acerca de toro, o sea, del animal de uno que daña. Ahora vamos a ver de algo que le pertenece a uno, pero es inerte, o sea, no tiene vida y causa daño. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Un caso muy interesante y también muy actual. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno se tropieza sobre la puerta de uno o enfrente de la casa de uno? Si uno tiene que pagar, no tiene que pagar, cuándo sí, cuándo no. Eso veremos mañana, si Dios quiere, a las 22 horas. Paramos la grabación.